estudiantes vamos a hablar de la miopía del marketing. Y este término nos lleva al señor Teodoro Levitt. Hay una cosa interesante en esta lección y es que entendamos por qué muchos de los textos en economía y en ciencias sociales, químicas, en matemáticas, han sido escritos por personas de ascendencia judía, entre ellos la Biblia, aunque la Biblia es más italiana que judía. Pero los judíos tienen una característica interesante y es que registran desde sus orígenes, han hecho una labor de registro del hecho, historian, registran la contabilidad. Por eso se dice que los judíos son como los primeros banqueros que en Venecia, en el siglo XV, 1400, fundan los primeros bancos oficialmente. Bueno, en fin, ahí hay una mezcolanza porque los judíos tienen una diáspora desde que los romanos mataron a JC y a todo este grupo de los apóstoles y los persiguieron, los que protestaban contra el recaudo de impuestos por parte de Roma y que se había metido en Egipto, Roma se había metido en Siria, en lo que es Líbano, se había ido hasta Constantinopla, hasta lo que hoy en día es Estambul, y claro, toda esta parte de Irak, Irán e Israel, Palestina, pues la invadieron los romanos y cobraban impuestos. Y claro, diferentes grupos de milicianos, entre ellos JC y sus 12 amigos, pues se oponen a esto, y Saqueo es uno de los casos interesantes, que es un recaudador de impuestos que le dice: venga, Saqueo, voy a cenar contigo. Pero lo interesante de la Biblia y de todos los documentos de los judíos es que dan cuenta también de un aparato administrativo, estatal, y de una convergencia entre lo público, lo privado, entre el desarrollo económico, y Teodoro Levitt encarna ese papel de los judíos produciendo material para la economía. Este señor es el primero que utiliza el término globalización en los artículos de Harvard Business Review desde 1980, pero más atrás ya había utilizado el término y no lo había acuñado directamente en el título de un artículo, pero lo había utilizado anteriormente. Y un artículo como esto de 1962, 63, la miopía del marketing, nos va a iluminar. Léanse este artículo que como contadores públicos va a generar en su cabeza una conceptualización interesante de lo que primero es el marketing. Aquí muchos de ustedes que han trabajado en ventas y que les han vendido la idea de que ventas es marketing, van a borrar ya ese concepto. Adicionalmente, van a entender cosas sobre qué es el posicionamiento de una idea en la mente de quien la necesita. Y van a entender también cómo las empresas de esa época, pero también las de ahora, se duermen en los laureles. Hay una metáfora muy interesante de Peter Senge en el libro La Quinta Disciplina, que es la de la rana que se duerme en el agua tibia, o no que se duerme, simplemente la rana que la ponen en un fogón, en agua a 10 grados, está cómoda, normal, esa es un agua a temperatura ambiente, luego le suben a 15 grados, luego a 20, luego a 30, la rana va allí y luego ya cuando llega a 40, 50, pues la rana se muere por la reacción de su cuerpo frente a un agua que supera la temperatura corporal. Pero la rana no se va del agua, está en el agua. Frente a otra rana que la ponen en un agua 40 y esa rana apenas toca esa agua, ¡pum!, brinca. Pues hacen el ejemplo con otras ranas, en 10, en 20, en 30 grados, ya una rana en 25 grados toca el agua y hasta luego. ¿Cómo nos dormimos en las industrias, en las empresas? Porque el mundo económico funciona como esa agua que se va volviendo tibia, esa agua que se va volviendo cada vez más letal para las empresas y que va cambiando las condiciones con las que yo convivo y coexisto para que sobreviva mi empresa. Entonces, habla de unos términos interesantes como los propósitos fatídicos, el fracaso en las altas esferas a partir de ciertos
modelos como los de los ferrocarriles, el petróleo, la sombra de la obsolescencia, cómo no logramos prever productos y bienes sustitutos en el mercado, cómo no entendemos en el negocio en el que estamos. Y este artículo va a ser importante porque ya empezamos a bajar de esa economía general, de esas relaciones transaccionales, a una comprensión de esas fuerzas del mercado que nos dijo Michael Porter, cómo afectan a estas empresas. Aunque Michael Porter escribió después de este señor ya manifestaba, ponía de relieve la problemática de las empresas que estaban entregadas a conceptualizaciones y a modelos mentales que eran míticos sobre cómo funcionaba el mercado. Ese artículo, bueno, no es tan largo hoy en día, bueno, ya estamos en la sexta hoja, la letra es pequeñita, pero yo creo que va a valer mucho la pena sobre todo estos peligros del I más D, la investigación y el desarrollo, cómo hace que se gasten muchos recursos investigando en el entorno económico equivocado. En fin, aquí finaliza este artículo. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de lectura y hagan un excelente mapa conceptual explicándole este artículo a alguien más. Haga de cuenta que usted se lo va a explicar. Usted salió ya de noveno semestre de Contaduría Pública, le acaban de ofrecer una cátedra, una charla a un grupo de personas, le dicen hable de algo que usted sepa y usted le va a explicar la miopía del mercado. ¿Cómo está vigente un artículo escrito hace 60 años? Hoy en día, 65 años atrás, hoy en día es un artículo que puede ser utilizado para explicar el fracaso de muchas empresas. Adelante, y esto es el último capítulo de fundamentación para entrar ya con Balance Scorecard la próxima semana en el curso de gerencia estratégica. Adelante, vamos con toda, estimados y estimadas contadores públicos que se van a graduar pronto. Me invitan por favor a su ceremonia para compartir torta y abrazos por ese gran logro en su formación.